Bueno, pues nada, vamos a hablar hoy un poquito de dos cosas que nos conciernen, ¿no? De la Sí, voz. Eh, totalmente. Principalmente, bueno, yo creo que hablaremos, vosotros estáis muy dirigidos, ¿no? A cantantes, pero no solo a cantantes y a voz profesional. Y vamos a hablar del reflujo, ¿no? Que es un poco como un gran desconocido, ¿no? Los pacientes vienen a la consulta y escuchan, no, esto que te pasa es por reflujo, pero ¿cómo reflujo? Eso no era del estómago, eso no, pero ¿qué Sí, hago en el sí, otorrino? Esto suena un poco raro. Entonces hay un poquito ahí como de confusión. sí. Entonces me parece como muy interesante que hablemos de este tema porque para concienciar un poco, ¿no? Sí, Yo tengo una amiga, lo pongo como anécdota y luego lo iré comentando a lo largo de la sesión. Yo tengo una amiga que habéis tratado vosotros, de hecho, que ella es aficionada a la sí, ópera, no profesional, pero bueno, tiene bastante dedicación. Y yo le digo siempre, no, si es que tienes que pensar que eres como un atleta de élite, ¿no? Entonces tienes sí, que cuidar una serie de cosas que, bueno, no tienes que ir al gimnasio 7 días en semana, pero tienes que cuidar tu voz de otra forma y constantemente. hablaremos de eso. Eh, Sí, bueno, cuéntame un poco tú, ¿qué piensas de todo vale. esto? El tema del reflujo es que, a ver, es cierto que yo veo que se le está dando mucha Ujú. importancia ahora, pero también se le echa la culpa en el sentido de que parece que cuando hay reflujo no se puede arreglar o siempre la voz va a tener que estar mal. Y no necesariamente, lo que hay que hacer es poner medios, que yo entiendo pues medicación pautada, que es todo lo que soléis mandar vosotros, una hidratación correcta, el uso del nebulizador y luego un entrenamiento específico, porque al final, y tú eso lo sabes mejor que yo, que haces las exploraciones, cuando hay reflujo lo que hay es un poquito de edema, la cuerda vocal está inflamada y esa onda mucosa, evidentemente hay mayor viscosidad, entonces la sensación que tenemos es de una voz pesada, que cuesta más en responder, pero sí que es cierto que existen técnicas de trabajo y de gestión vocal que, bueno, te pueden ayudar a que la voz no empeore, porque al final el reflujo lo que hace es que aumenta la carga vocal que tiene el cantante. Es un factor de riesgo secundario, el cantante o el profesional de la voz, porque hoy en día ya, Eso es. y que para los que nos están viendo al final, profesional de la voz no es solo cantante o actor, es cualquier persona que necesita su voz para desempeñar su trabajo. Luego, evidentemente, hay niveles, Eso es pero justo el reflujo es como un puntito, ¿no? Es como un puntito más. Tengo mala técnica, fumo, esfuerzo y además tengo reflujo, ¿no? Entonces, eso. claro, eso es. Entonces, yéndome un poco así a la parte como más médica, a mí me gustaría empezar hablando de qué es esto del reflujo en la garganta, ¿no? Porque todos hemos escuchado del reflujo gástrico, ¿no? Pues lo típico, esos síntomas de pesadez después de comer, acidez, sensación de que te sube, ¿no? Un poco la comida hacia la boca y la mayoría de pacientes a los que les decimos, no, es que esto es por reflujo, no sienten eso, ¿no? Claro. Y esto es porque ese reflujo, cuando los síntomas no son gástricos, es decir, que no vienen de... Me oigo ahora con... A ver, no, ahora bien. ¿Sí? Te oigo, a ver. ¿Me oís ahora Sí, bien o no? perfecto, sí. Ese reflujo que igualmente viene del estómago, a veces no da síntomas en el estómago, pero sí nos puede dar síntomas en la garganta y en la laringe, ¿no? Y eso, pues se le ha dado muchos nombres. Reflujo, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas. Reflujo faringolaríngeo, reflujo silente, reflujo atípico, eh, faringitis o laringitis por reflujo, y es porque ácido o no ácido va a llegar hasta arriba y nos irrita toda esa zona de la laringe, ¿no? Y efectivamente nos da una serie de síntomas atípicos que no son los habituales del reflujo gástrico. Sensación de globo, ¿no? Como tengo una cosa que me aprieta ahí muy fuerte en la garganta, que puede estar además propiciada o no por otra serie de cosas. Sensación de carraspera o de que tengo una telilla que ni para arriba ni para abajo. Cambios en la voz, por ejemplo, disfonía, afonía, pues todas esas cosas son las que ese reflujo faringolaríngeo nos puede propiciar.
¿Cuáles son un poco así yéndonos un poco más específicos, los cambios que nos pueden producir en la voz? Vosotros que domináis mucho más ese tema. Generalmente, bueno, pues, el profesional se suele cansar, que allá se levanta con la sensación, porque claro, al ser silente, pues es por la noche cuando actúa. Entonces se levanta con la sensación de una voz pesada, que va mejorando durante el día. Al hidratarse, por ejemplo, con el nebulizador mejora un poquito. Es una voz poco flexible también, con falta de brillo, opaca, ¿vale? Y sobre todo a nivel de la voz más artística, tarda más en responder. O sea, tardan más en calentar, tardan más en poder desarrollar esa actividad vocal, tienen que tener un poquito más de paciencia. O sea, al final pueden terminar cantando, pero tardan más tiempo, digamos, en ponerse a punto y aún así no terminan de estar cómodos, ¿verdad? Sí, les falta flexibilidad, es decir, les falla el cambio de mecanismo, ¿no? Es decir, entre el mecanismo 1 y el 2, ellos están más acostumbrados a utilizar el 1, puesto que están tosiendo permanentemente, carraspera, y lo que les produce es una tendencia al mecanismo 1. Entonces, sobre todo en las mujeres, por ejemplo, que tienen el cambio de mecanismo muy cerca de cuando empiezan a cantar, ¿no? Si tienen el mecanismo entre 300-400 hercios, que es un fa sostenido, y ellas hablan en un do, entonces, ¿qué pasa? Cuando van a llegar a esa zona, no tienen posibilidades de hacer la primera elongación. Y entonces, como trabajan con demasiada tensión en cierre y en contracción, aunque el quiroticoideo intenta, no hay un bloqueo. Entonces, hay dos opciones: o se les produce un gap o bloqueo. Uno de los dos. O se les corta la voz o hay un escape de aire. Generalmente, claro. Eso. Y también lo que nosotros hemos visto mucho es que si hay un reflujo, sobre todo el gastroesofágico, muy potente, cuando hacen mucha sobrecarga vocal, cuando cantan mucho, hay casos que hemos tenido nosotros que han tenido granuloma posterior. Claro, ahí tenemos que diferenciar las dos cosas, ¿no? Podemos tener reflujo gástrico y además con síntomas de reflujo gastroesofágico típicos, como el que hemos hablado, y además síntomas faringolaringeos, o solo síntomas faringolaringeos, ¿no? Por supuesto, siempre, o sea, para el que nos esté escuchando, siempre que alguien tiene síntomas de reflujo gastroesofágico, eso tiene que ir al digestivo, ¿no? Porque eso le tiene que ver un digestivo, porque tiene que ver qué hay debajo, que lo está causando y otra serie de cosas. Si no, para empezar está bien el otorrino, pero aviso, es más que probable que el otorrino en algún momento lo termine derivando al digestivo también para ver qué está pasando abajo. Ese ácido, y a veces no ácido, porque puede ser reflujo ácido o reflujo no ácido, efectivamente, si es muy, muy potente, va a producir granulomas, ¿no? Las cuerdas vocales, para el que no esté viendo, que no entienda mucho, ¿no? Pues como son esa V que tenemos, ¿no? Y en la zona de atrás va a salir el esófago, que es en esta zona de aquí. Pues el ácido llega desde abajo y aquí, en la zona posterior, nos puede producir esos granulomas, ¿no? Va a producir otra serie de cosas también. Produce lo que se llama la paquidermia interaritenoidea, que es una palabra extrañísima, pero que es como un callo que se forma justo en la base de la V, ¿no? Eso es un dato súper típico y lo vemos muchísimo en las consultas de pacientes que vienen con estos síntomas. En casos muy extremos también se ven incluso quemaduras. Se ven quemaduras en toda la zona de la parte posterior de la faringe. A veces incluso cuando les decimos que abran la boca, al fondo vemos que está un poquito quemado, ¿no? Eso es bastante llamativo. Y hay algunos incluso que tienen otros síntomas que pueden llegar a ser nasales, que de alguna forma también pueden cambiar un poco el mecanismo de resonancia, ¿no? Pueden tener ese reflujo hipertrofia los cornetes, produce mala respiración nasal. O sea, esos son casos muy extremos, ¿no? Pero puede pasar. Y todo eso va sumando. Y luego hay otra bastante importante también, que es que estos pacientes pueden tener lo que se llama como un laringoespasmo, ¿no? Sube ese ácido, irrita la cuerda y la cuerda se cierra. Y a esto les pasa mucho por la noche. Vienen y me dicen, cuando me tumbo en la cama por la noche y me voy a quedar dormido, de pronto como que me quedo sin aire, toso y se me quita.
Y ese es ese laringoespasmo, ¿no? También es típico de ese reflujo faringolaríngeo, ¿no? O del gástrico, bueno, Claro. si es más o menos intenso. Y luego, por supuesto, lo que decía, y lo que pasa que esto es, claro, esto es a un nivel, nosotros con nuestra exploración habitual, si no hacemos una estroboscopia, si hacemos solo una fibrolaringoscopia, no somos capaces de verlo, pero también podemos ver alterada efectivamente la propiedad de la onda mucosa, ¿no? De la cuerda vocal. Se junta un poco ahí todo. ¿Qué hacéis vosotros con estos pacientes? ¿Qué les recomendáis? ¿Cuáles serían un poco las técnicas específicas, las recomendaciones? Claro, ahí hay un trabajo importante y de hecho hay que tener cuidado con jugar a los médicos. O sea, ahora que estamos aquí hablando, porque hemos tenido y tenemos pues tanto pacientes como gente a la que asesoramos que se toman el omeprazol, pues venga, muy bien, y tómatelo. Y a mí me preguntan, ¿me lo puedo tomar? Digo, tienes que ir al otorrino y que él determine lo que te tienes que tomar. Digo, o sea, yo no te voy a explorar con un estrobo para ver hasta qué punto llega el reflujo o hasta dónde te está quemando. Sí que es verdad que siempre intentamos mandar a otorrinos de confianza. Claro. Porque evidentemente la exploración hay que hacerla conciencia. Ha dado el caso donde había gente que tenía un reflujo marcado, que para una persona con voz normal no, pero para una voz profesional sí que tenía un reflujo para medicar en algún momento. Totalmente. Evidentemente esa laringe está sometida a un mayor estrés biomecánico, un abuso vocal diario, aunque técnicamente el cantante esté bien, y el tratamiento tiene que ser pues un poquito más estricto, ¿vale? Claro. Entonces ahí siempre, el otorrino siempre va por delante a la hora de cuando viene un paciente con ese síntoma, que generalmente siempre es me levanto mal o con la voz muy pesada y me jodo durante el día, o tengo ardor de estómago, son típicas cosas que o tengo todo el rato ganas de toser, pues al otorrino te eche un ojo, claro. Sobre todo, ¿sabes lo que pasa? Que en cantantes, sobre todo, cantantes que tienen un amplio registro, lo que les da la cara mucho, porque pierden los agudos, pierden todo en los agudos, y por compensación pues también pierden la zona grave. Es decir, al final no funcionan muy bien en el cambio de mecanismo, pierden los agudos por falta de flexibilidad y también por compensación están permanentemente tosiendo, pues están perdiendo también la zona grave. Entonces, a ellos, por ejemplo, nosotros el año pasado estuvimos en Guatemala haciendo unas conferencias allí con varias universidades en el distrito de Xela, que es un distrito universitario, y el doctor Rodas es un otorrino allí bastante reputado, que él está haciendo una investigación porque nos preguntaba lo mismo que nos preguntabas tú, y pues nos vamos a la base de investigación que hay, y lo único que hemos visto es que es la nebulización con suero fisiológico, que sí que parece que funciona bastante bien. La gente desconfía mucho. Claro. La gente desconfía mucho porque dice, claro, pero es que esto es una nebulización que me llega a los pulmones y puedo tener problemas luego de encharcamiento. No te lo he explicado. Mira, lo que dice la evidencia son viales de 5 mililitros, que esto no te... Y la evidencia dice que con solución salina, isotónica, que esto no te va a hacer ningún problema, no vas a tener ningún problema, y al revés, lo que vas a hacer es hidratar el tracto nasal, que también responde para la voz, amplifica. Eso es una caja de resonancia súper importante ahí, el tracto vocal, esa sensación que vas a tener tú de toda la faringe así deshidratada, se te va a quitar y también vas a tener mayor resonancia. Y luego, por supuesto, las cuerdas vocales, porque tú, por mucho que bebas agua, ese agua no va a llegar a la cuerda vocal. Entonces, la propia cuerda vocal, y sí lo notan, sí notan bastante eso. Y luego, esto es algo que yo creo que fue, no sé si fue en unos cursos que estaba yo hace un montón de años en Barcelona, y no sé si fue la doctora Arias o un otorrino que me dijo que nos dijo allí que para hacer, pero bueno, esto era un poco para los pacientes que tenían o los cantantes que tenían mucha mucosidad, mucha
mucha expectoración, mucha mucosidad. Y entonces eran hacer gárgaras con agua, con arcilla blanca. Ajá. Es curioso. La gárgara con la arcilla blanca, la propia arcilla es muy tenue, pero es como que hacía como de lijado. Y entonces, es verdad que da una sensación de que rápidamente te quita toda como rápido, ¿no? Bastante. Eso y el suero fisiológico es lo que nosotros habitualmente solemos decir. Luego, aparte, hay un trabajo técnico muy pautado. Eso es. De hecho, ya viste, no sé si viste el vídeo que subimos ayer, que nos comentaste de la laringe. Sí. Claro, muchas veces está claro que las cuerdas vocales y la laringe pues es la fuente, entonces hay que cuidarlo y es importante, pero se le suele echar la culpa y cargar más de la cuenta en plan, como tengo reflujo, pues ya voy a tener un problema toda mi vida. El estrés también nos juega una mala pasada en la voz. Y realmente al final la gente tiene que saber que la voz es un proceso. Entonces puede haber, y esto es verdad que lo vemos, si hay un buen trabajo técnico, hay un buen trabajo de coordinación entre los sistemas, un buen entrenamiento vocal, si el paciente se ha lesionado, pues una buena rehabilitación, que dé una economía vocal que te permita desarrollar tu trabajo teniendo ese factor de reflujo que controlado puede dar la vara de vez en cuando, pero no tiene por qué llevarnos a una sobrecarga descontrolada, porque al final, si aumenta la carga vocal por reflujo, pues lo que hay que hacer es trabajar técnicas y entrenar para estar por encima, claro. Y saber cómo tenemos que trabajar, independientemente de luego, pues pautas que mande el otorrino, la hidratación, pero también es que se está haciendo una barrera muy grande con el tema del reflujo. Y luego también otra cosa que hace la gente es analizar los alimentos que suelen generar reflujo según estudios y dejar de comer de todo, porque la leche, porque el café. Ya. Y claro, yo digo, vamos a ver, esto es en general, de hecho ya hay nuevas corrientes que hablan de no hacer terapias tan restrictivas, porque eso a nivel psicológico también es un machaque. Y digo, vete a un alergólogo, vete al digestivo, que te hagan pruebas, a ver lo que tienes alergia, lo que hay, pero no podemos coger una lista de comidas y ¡hala! Quítatelo todo, porque entonces mentalmente nos cargamos a la persona. ¿Verdad? En Guatemala era muy interesante porque ellos estaban haciendo este señor, el doctor Rodas, estaba haciendo un tratamiento que se llamaba de desensibilización, porque lo que pasaba es que allí habían tenido durante años, tenían muchísimos casos de cáncer de laringe y esofágica superior, todo esto, ¿no? Y entonces decían que era por el tema del tabaco, ¿no? Entonces, durante 10 años han bajado las tasas de fumadores pues como al 50% y sigue manteniéndose el índice de cáncer de laringe. Y entonces hicieron un estudio y era por la comida tan especiada y tan fuerte que comían, ¿no? Entonces, él lo que estaba haciendo es tratamientos de sensibilización de alimentos y trabajaba, pero que duraba durante un año. Iba un poco quitando y luego poniendo alimentos para, de alguna manera, que su metabolismo funcionara bien, pero con esos alimentos otra vez, con una determinada dieta. Y también estaban haciendo un estudio, que el otro día se lo comentábamos al doctor Sanabria, sobre la utilización de suero fisiológico con una temperatura determinada, pero todavía no han sacado ese estudio. No conclusión. Sí, porque querían meter a los nebulizadores una especie de resistencia para calentar el suero fisiológico a una temperatura determinada, porque parece que había evidencia que ese suero a esa temperatura hidrataba mejor, actuaba mejor en todo el tejido tisular. Y según parece, esa es la vía que tenían ellos, de sensibilización alimentaria y esto. Y también, por supuesto, claro, inhibidor de bomba de protones y todo esto, pero sí, todo eso. ¿no? Claro. Eso es lo que nos decían ellos. Claro, y volviendo un poco al tema del diagnóstico, es verdad que, por ejemplo, cuando hay algo muy claro, ¿no? Como un reflujo gastroesofágico muy claro, pues el diagnóstico es relativamente fácil, ¿no? Una endoscopia, una pH-metría clásica, una manometría. ¿Qué pasa? Que los pacientes que no tienen ese
esos síntomas tan claros y tienen solo pues, problemas a nivel laríngeo, ¿no? Es como mucho más complicado confirmar al 100% que el problema es ese, ¿no? Entonces, se ha visto, que era lo que comentaba antes, Alba, que efectivamente estamos sobrediagnosticando también un poco esto de alguna forma porque lo diagnosticamos solo con la fibrolaringoscopia. Claro. Entonces, miramos con el fibrolaringoscopio, vemos paquidermia interaritenoidea y decimos reflujo faringolaríngeo diagnosticado y tal. Y muchas veces nos quedamos un poco ahí como a media. El problema real de esto es que para diagnosticar efectiva o correctamente al 100% que ese reflujo está llegando hasta esa zona, necesitamos unas sondas de pHimetría que son muy, muy específicas, que no son las clásicas sondas que tienen los clásicos sensores, ¿no? Tienen sensores en zona faríngea, en boca, no sé dónde, tal, y prácticamente esto no lo hay en muchos sitios y como de la pHimetría habitualmente se encarga el digestivo y es una cosa que al otorrino también le pilla ahí un poco como a media, es como una barrera que tenemos entre especialistas. Entonces, ese es uno de los problemas fundamentales a la hora de diagnosticar correctamente el reflujo faringolaríngeo. Y luego, volviendo un poco a lo que hemos comentado antes también del tema de la alimentación, de cómo se cuidan los cantantes o los profesionales de la voz, estoy completamente de acuerdo en eso que has dicho, que muchas veces somos tan insistentes en evita comer esto, evita comer lo otro, porque te causa tal, porque te causa cual. Pero es verdad que hay una serie de cosas que están bastante claras que deberían por lo menos no abusar, ¿no? Claro. Y eso es lo que le digo a mi amiga que canta ópera, que conocéis vosotros, que no tiene que hacerlo los viernes o los sábados por la noche, si tiene que cantar el sábado o el domingo, porque eso le causa reflujo, que es, por ejemplo, el consumo de alcohol, un consumo de alcohol agudo, por ejemplo, claramente te va a producir un síntoma al día siguiente, sin duda. El tabaco no es solo malo por la acción directa que causa a nivel de las cuerdas vocales, sino que también favorece este reflujo faringolaríngeo, los picantes, como hemos hablado, y luego, por ejemplo, consumo muy, muy, muy excesivo de sustancias, bueno, como lo que has dicho, ¿no? La cafeína, la teína, dieta muy alta en grasa o muy baja en proteínas, ¿no? Pues todo eso sabemos que abre los esfínteres del esófago y facilita todo este movimiento de ácido. Una vez que hemos pasado como ese primer paso más conservador, efectivamente tenemos los inhibidores de la bomba de protones, el archiconocido omeprazol, que no sé por qué tiene como una horrible prensa en las redes sociales. Cada 2x3 veo un comentario o alguien me escribe en el canal de YouTube o no sé dónde tal, me ponen el omeprazol hace años que no se utiliza porque ha demostrado que mata, no sé qué. Digo, pero si mando omeprazol todos los días en mi consulta, no entiendo nada. Y que los pacientes sepan también que no solo existe el omeprazol, que es relativamente antiguo, tenemos moléculas más novedosas y más potentes que se usan en casos seleccionados, ¿no? El pantoprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, o sea, hay otra serie de fármacos ahí, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que también se toman mal, ¿no? Los pacientes dicen, bueno, pues me lo voy a tomar, se me va a quitar el ácido, voy a cantar, voy a hacer mi vida normal, tal, y se me va a quitar. No. Esto lo que hacen es que evitan la producción de ácido y hay que tomarlo durante periodos muy prolongados para que tengan efecto. Lo que dice la guía es que al menos 6 semanas de forma seguida, a la dosis que te haya dicho tu médico. Y la forma de tomarlo no es después de la comida, es un rato antes de la ingesta, ¿vale? Para que haga todo su efecto y entonces pueda inhibir esa bomba de protones, que son los ácidos que se pasan al estómago. Y luego la tercera pata, que estos son una serie de fármacos que a lo mejor tienen algo menos de evidencia, pero que utilizamos de forma bastante frecuente también, son los antiácidos, ¿no? Estas son moléculas, ¿no?, que actúan como de película protectora, ¿no?, que se supone que evitan el movimiento de ácido hacia el esófago. Bueno, en combinación con el omeprazol o los primos del omeprazol, como hemos dicho, pues parece que funcionan bastante bien, pero estamos hablando de tratamiento muy, muy, muy prolongado. Y por supuesto, insisto, ¿qué hace un otorrino hablando de esto? Bueno, pues es que lo vemos muy frecuentemente y que son herramientas que utilizo en mi consulta en el día a día y que, por supuesto, ante la más mínima duda de que hay otra cosa, tiene que verlo un digestivo, ¿no? Eso es como esa cosa que tenemos ahí.
no sé si tenéis esa percepción, ¿no? Que hay como, o sea, como que el paciente quiere quiero ya que esto mejore, no quieren esperar esos meses, es como que quieren una solución y no entienden que es un proceso, como habéis dicho, ¿no? Que esto es, al final tienes que mantenerte siempre bien, no es tan fácil como arreglarlo, ¿no? Ahí... Y mantener un equilibrio. O sea, en la voz, realmente, esto estaba en Jason Menaldi, creo que estaba en el libro de la voz normal y patológica, hablaba de que la voz óptima, en su máximo esplendor, tiene 3 pilares, que es la salud vocal, todo lo que concibe técnica vocal, los cuidados de la laringe como tal, la salud mental y la física, donde ya hablamos de sistemas tanto más secundarios, por llamarlo de alguna manera, que pueden afectar a la voz indirectamente, como el digestivo, por ejemplo, o también el endocrino, y los directos. Entonces, al final, lo que queremos es que hay que mantener un equilibrio. Porque hemos visto casos totalmente erróneos, pero yo pienso que ahí el que quizás menos mete la pata es el otorrino, porque son casos donde esa persona a lo mejor ha cogido una lista de internet o la persona que lo ha tratado y le ha dicho quítate de todo, y esa persona ha desarrollado una psicosis y un estrés que está teniendo reflujo por ese estrés y no por lo que come, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ponerte un ejemplo, luego como el que se medica más de lo que debe, o lo que tú dices, que lo quiere todo ya y es peor. Entonces, no se trata de normalizar el reflujo, porque evidentemente hay que tratarlo, pero también hay que tener un poquito de paciencia y tener en cuenta que la voz no es solo entrenar o no es solo medicación, y la emoción y las sensaciones tienen muchísimo que ver, evidentemente. Hay también yo creo que todos los que desde hace muchos años hemos recibido formación en canto de todos los estilos, ya sabes, se hacen muchas barbaridades también en eso, ¿no? Y entonces, una de las cosas que se hacían en su día, y nosotros lo vemos y lo criticamos por internet, que se sigue haciendo, es trabajar un sobreapoyo diafragmático para generar la respiración. Trabajo con fajas, con no sé qué, con todo tipo de tendencias. Eso a nosotros nos vienen muchas personas con claros signos de reflujo por ese esfuerzo abdominal brutal que hacen, porque han estado trabajando con esas herramientas. Y yo recuerdo hace muchísimos años, cuando yo empecé por ahí por los años 90 y algo, cuando yo empecé a cantar, era evidente, o sea, todo el mundo lo hacía, o sea, se trabajaba con eso, y lo que pasa es que en ese momento, pues claro, todo el mundo decía, ¡ay, tengo ardor! Pero todo el mundo que cantaba tenía esa sintomatología. ¿Por qué? Porque estabas cantando con una presión y luego además se vocalizaba en áreas súper agudas permanentemente, mucho esfuerzo, y lo que nos viene ahora a nosotros, claro, que nos vienen gente de muchísimos sitios y de diferentes partes del mundo, sigue siendo eso, o sea, sigue refiriendo muchísima gente que tiene reflujo y le preguntas cómo están entrenando, y están entrenando con sobreesfuerzo en apoyo. Entonces, ahí... Tremendo, sí. Curioso, ¿eh? Lo identifica, pero nosotros es que es clarísimo, ¿eh? No, relaja, o sea, vamos a ver qué estás haciendo, eso hay que modificar todo eso, ya hay técnicas mucho más potentes para trabajar en la gestión expiratoria activa y no trabajar tanto ese esfuerzo. O sea, desde nuestro punto de vista, en ese tipo de escuelas que hay, que trabajan con mucha tensión abdominal, de faja abdominal, hay muchos casos de gente que tiene reflujo. Sí. Claro, el propio Valsalva, ¿no? La propia compresión abdominal comprime el estómago y hace que todo suba más fácil hacia arriba. De hecho, parte del mecanismo en el que la ansiedad o el estrés produce ese reflujo no es solo ese, pero también, o sea, el aumento del cortisol produce un aumento también de la producción de ácido, pero también produce un aumento de presión muchas veces en la pared abdominal y eso también hace que sea más fácil que suba. Es verdad que es como complicado encontrar un límite, ¿no? Entre decirle, ¿no? Bueno, pues ten cuidado con lo que haces, pero no tengas demasiado cuidado
para que estés tranquilo y lleves una vida normal, ¿no? Un poco así. Y yo, desde luego, el tema de la medicación, que la he comentado y la hemos hablado, o sea, quiero que quede claro, insisto, eso es siempre el segundo paso, ¿no? O sea, primero tenemos que tener una serie de medidas conservadoras y cuando no somos capaces, el segundo paso es como no... quiero mencionarlo porque es que me pasa mucho cuando te piden corticoides. Porque todo el mundo en un proceso agudo de disfonía, ¿no? Mañana canto no sé dónde, mañana tengo no sé qué. ¿Cuánto corticoide me tomo? No, hombre, espérate, pero ¿qué está pasando, no? Que a lo mejor no necesitas tanto corticoide y necesitas otra cosa, ¿no? Pero pasa un poco parecida. El tema de los corticoides para destacar, además me alegro de que haya sacado el tema porque, bueno, el Urbasón es tremendo, mundialmente conocido, pero por ejemplo hay otros que son en pastillas, Zimame o Zamene, que se lo pasan como si fueran caramelos, o sea, es una... Vamos, en plan, venga que me digo, pero bueno, digo, vosotros, o sea, realmente sí, te va a quitar la inflamación, pero tu cuerda vocal no está bien. O sea, ese tejido no está bien, esa laringe no está del todo bien y evidentemente hay mucha gente, siempre ponemos el mismo ejemplo, mucha gente ya te lesiona después de hacer el bruto un día cuando tienen que hacer un abuso y tienen que sacar una facción, estando resfriados, que hay un proceso inflamatorio, ya tienen que ir con mucho cuidado. Porque, claro, pueden ser tendentes a pues, un derrame, cualquier microlesión que se pueda producir. Pero es que si encima te pinchas porque no estás bien o te tomas algo, contando con que estructuralmente la cosa no está del todo bien y cantas dándolo todo, pues hay mucha gente que dice, no, me lesioné. Y luego ya te dicen, no, es que claro, me tomé corticoides o me puse un Urbasón y ya me quedé sin voz y me salió un pólipo. Digo, claro, pues vamos a ver. Claro. ¿Cómo no te va a salir forzando como fuerzas, ¿no? Con todo. Son personas, bueno, yo creo que habría que formar un poco más, pero es verdad que es complicado porque no solamente son los momentos que tienen en la actuación, sino todos los momentos que hay anteriores a las actuaciones de abuso vocal. Para que te hagas una idea, supongo que a ti te llegará un montón de gente, cantantes de orquesta. Los cantantes de orquesta hacen pases de 3 horas, y hacen 2. Son varios, sí. Hacen 6 horas de pase, más luego, durante la semana ensayan como 4 o 5 horas al día, a esas intensidades. Ahora por lo menos utilizan el linear, pero claro, entonces muchas veces, después de ese tute que se han dado durante la semana, tienen que cantar viernes, sábado, domingo, o viernes y sábado, en pases de 6 horas, entonces, claro, ellos pues hacen lo que pueden. Pero claro, entre lo que pueden es eso, se toma. Entonces, nosotros lo que les decimos, mirar, esto hay que estructurarlo bien. O sea, tú sí vas a poder cantar, pero luego vas a tener un efecto rebote brutal, porque tú has estado allí cantando con tus cuerdas vocales sin estar estructuralmente como tienen que estar para soportar esa sobrecarga. Estás soportando esa sobrecarga de forma ficticia. Lo normal es que, como poco, vas a tener una disfonía durante 4 o 5 días. O sea, ve directamente al otorrino. O sea, pero eso les cuesta hasta que lo soportan. O sea, hasta que lo sufren. Entonces, es difícil. Es muy complicado. Y, por ejemplo, en el caso de teatro musical, es casi peor todavía, porque... Parte de los ensayos es que luego tienen 7, 9, 8 funciones a la semana. Entonces, claro, ¿cuándo van al otorrino? Pues cuando tienen ya prácticamente una lesión. Cuando ya han roto, claro. Vale. Eso es... Y entonces ahí ya no pueden hacer nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final es entre el estrés, el reflujo del estrés, no sé qué, el problema del sobreentrenamiento, calentamiento, no sé qué. Y todo ese calentamiento y todos esos ensayos y luego las funciones tan largas y repetidas en el tiempo, pues hay un problema grande. Y en cantantes de ópera también, ¿eh? Mira, el otro día nos decía en un coro de España,
Sí. Nos decía un cantante de coro que nosotros siempre nos hemos quejado que los coros, es verdad que no se cuidan mucho las voces, pero bueno, ahora parece que están intentando cuidar un poco. Entonces, claro, cuando está cantando el coro con la orquesta, pues siempre, durante muchos años, siempre pues el coro tenía que estar cantando con mucha intensidad por encima de la orquesta, aunque sea en los ensayos, ¿no? Entonces, y eso durante horas, 2-3 horas de ensayos, ¿no? Entonces, eso era malo, evidentemente. Pero ahora están empezando a entender que hay que cuidar, pero todavía no lo tienen claro. Y ahora hacen lo contrario. Y ahora dicen que canten en piano durante 3 horas. Ya. Entonces digo, es que esto es tan sencillo como llamar a la gente profesional de esto y que os explique lo que hay que hacer. O sea, Claro. pues es que una hiperfunción por elongación y esto es tan malo como... Es igual de malo que lo otro, exactamente, igual de malo. Totalmente. Eso cuando es súper gracioso porque cuando operamos a un paciente de un pólipo o de un nódulo o de un edema y tal, y salimos del quirófano e informamos a la familia, ¿no? Los próximos días que no grite y que no susurre porque no puede susurrar, no, porque susurrar también es malo, susurrar también es malo. Volviendo al corticoide, que como se usa mucho creo que es interesante comentarlo, también los pacientes tienen que saber, ¿no? Y todos estos cantantes tienen que saber que el uso del corticoide también produce un aumento del reflujo gástrico. O sea que no es gratis tomar ese corticoide, tiene también otros efectos que te pueden perjudicar a medio o a largo plazo si abusas durante mucho tiempo. Y esto que cuentas de los coros, ¿no? Y me recuerda un poco, yo soy pianista también, ¿no? Y tengo muchos amigos que se dedican profesionalmente al mundo de la música, pero más en orquesta o como solista, música clásica, y pasa un poco igual con los protectores auditivos. No cuidan la audición como deberían, que es la misma herramienta al final. Entonces no sé qué pasa en el mundo de los músicos que hay algo que no le entra en la cabeza. Sí. Funciona. Yo creo que, mira, por ejemplo, es entendible, ¿no? Es entendible que en un musical o en la ópera, por ejemplo, si tú estás pagando para ir a ver a Ana Netrebko, pues claro, quieres ver a Ana Netrebko. Pero claro, en estos casos, gente tan potente como ella sí que pauta las sesiones que va a cantar ella. Si está haciendo una traviata, pues ella dice, pues Ana Netrebko en el Real, que vienen 2 semanas, pues va a cantar 3 funciones. No va a cantar 7 funciones seguidas. Entonces, tú sabes dónde vas. Vas a ver a Ana Netrebko o vas a ver a la segunda, o habrá 3 por lo menos, 3 personas. Claro, esos son este tipo de personas, pero ¿cuánta gente que evidentemente no está en la gran élite como ellos, pues no puede ni decir ni hacer nada? Entonces, yo creo que ahí es organización pura y dura de ellos. Es decir, ellos tienen que reivindicar que tienen que cuidarles, tienen que cuidarse. Tienen que cuidarse ellos, es decir, teniendo los covers, una persona que pueda hacer, y ya está, y no pasa nada. Y nosotros que somos los que vamos a verles, pues tenemos que saber que nos puede tocar él, pero puede haber un cover que es igual de bueno, que no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Que se están sometidos a mucha presión. A mucha presión, sí. Pero es un mundo muy exigente. Pero ya no solo, o sea, bajando un poquito a un voz quizá con un pelín menos de demanda, si te vas a un profesor de infantil, es que hasta hace no sé cuántos años no se daba la baja porque tuvieras nódulos, o sea, no estaba reconocido como tal. Entonces tenemos un problema, porque es que parece que te quedas sin voz porque quieres muchas veces, que yo tengo pacientes también de voz hablada que de hecho el entrenamiento que siguen es muy parecido al de un cantante, porque estás 5 horas gritando a niños de 3 años, o sea, entonces tienes que tener una resistencia muy importante. Y algunas veces sí que te han dicho, es que si me cojo la baja me van a decir, y digo, pero vamos a ver, si es que estás sin voz y como grites te vas a volver a lesionar o vas a ir a peor.
y como que hay un poco de vergüenza, o sea, el tema de la voz, lo hablábamos ayer, además, no se respeta, parece que somos tramolas o algo. Ya. En la voz profesional todavía hay poca educación con respecto a ese tema, o sea, lo comentaba esta mañana también con un paciente. Digo, cuando un futbolista se lesiona, nadie lo pone en duda. Digo, ¿por qué a un cantante o a un profesional de la voz, un locutor, un profesor, se le cuestiona? O, digo, es que no lo llego a entender. O sea, falta ahí un poquito de educación en general, ¿no? Con respecto al tema de la voz. Es una falta, igual que mucha gente lleva muchos años, que ayer precisamente una chica de México, de Chiapas, se puso en contacto con nosotros porque es cantante y lleva un año con un montón de problemas. Canta de solista y luego también canta en algún coro y tiene una orquesta y entonces ella tiene un montón de problemas. Bueno, pues entonces ella no ha podido seguir, pero ya llega un momento, ya no puede cantar más. O sea, está permanentemente tosiendo, permanentemente ha bajado el registro, no puede hacer piano, no puede hacer agudos, no puede hacer grave, no puede hacer nada, ¿no? Y entonces, pues ella no tenía la conciencia de que el reflujo, que ni siquiera sabía Que existía eso, ni qué era, ni qué tenía que ver, ¿no? Para ella, bueno, yo no sé qué me está pasando, debe ser hormonal, se había montado una película y entonces yo cuando hablé con ella le dije, mira, tú tienes que irte a otro laringólogo de allí de tu ciudad y te revise. Pues fíjate, es que viene a colación de lo que has dicho antes. Fíjate, esta tarde, eso fue ayer, esta tarde me ha mandado un mensaje, me ha mandado la fibroscopia y dice, mira, me han mandado ya esto y efectivamente tenía reflujo. Ajá. Y dice, pero es que me han dado 4 medicamentos y no sé si tomarlos, pero si ya... Es como... Que casi te has creado una lesión. Tiene un hiato. Es como que no se lo creen, ¿no? Como que no se creen que esto causa un problema en la voz y no sé por qué cuesta tanto. No se lo creen. No sé por qué cuesta tanto. Consciente. Y yo le decía, y tú de México, fíjate lo que coméis. Y precisamente es que curiosamente en el informe pone, por desgracia, todo lo que yo le dije. Dije, hombre, yo, por los síntomas que me dices, por nuestra experiencia, lo que tienes es reflujo, el libro. Claro. Y dice, no, pero yo no siento nada en la garganta. Digo, no pasa nada. Le dije, esto es un reflujo silente, faringolaríngeo. Seguro, es que lo que tú tienes es que es eso. Digo, pero en cualquier caso, revísate, por supuesto, es que lo que tienes que hacer es revisarte. Y entonces hoy decía eso, dice, no, pero es que claro, es que son muchos medicamentos. Entonces es eso, no se dan cuenta y claro, ya incluso nosotros a veces, cuando vienen casos como estos, pues a veces ya le dicen, mira, esto es una cosa grave, esto no es cualquier tontería, o sea, esto con el paso de los años hay evidencia, ¿no?, que puede malignizar, que puede haber problemas, eso. Claro, si se produce un esófago de Barrett, por ejemplo, estamos hablando de casos muy extremos de ciertos tipos de reflujo. Habitualmente eso sí que cursan con síntomas gástricos, pero por ejemplo, si tuviéramos un esófago de Barrett hay que seguirlo muy de cerca, hay posibilidad de malignidad. Efectivamente parece que es un factor de riesgo para otra serie de malignizaciones, o sea que sí, totalmente. Claro, y es eso, nuestra experiencia, o sea, creemos que hay, por lo menos eso, en la parte más de gente de alta capacidad vocal, que canta y todo esto, es gente que no tiene esa percepción de los problemas que le pueden crear, o también como el tabaco y todo esto, ¿no? Es decir, el cóctel no lo tienen claro. Sí, fíjate, yo creo que les crea más reticencia tomar omeprazol que corticoides. Sí. O sea, yo no es que el omeprazol genera no sé qué, pero el otro día me enchufé 5 días de corticoides para sacar no sé cuántas funciones y digo, pero bueno, vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe esto? O sea, con la cantidad de riesgos que tiene el corticoide oral si no se toma con cuidado y con pauta supervisada sí. Claro. Pero no sé por qué el omeprazol tiene una mala prensa en las redes sociales, sobre todo. No entiendo muy bien por qué, porque la mayoría de profesionales sanitarios lo usamos, como te digo, a diario. Claro. Porque sí. la evidencia, que hay estudios sobre esto.
Sí, porque lo que la evidencia lo que dice sobre el omeprazol es que al producir una disminución de ácido, en algunos casos produce una acloridria y eso puede producir una serie de gastritis atróficas, por ejemplo. Pero claro, ¿en qué caso estamos hablando de eso? ¿Qué porcentaje? Claro, en el riesgo-beneficio de según qué patología y tu síntoma. Pero volviendo al corticoide, lo que está claro es que el corticoide, cuando se toma, aunque no sean dosis súper prolongadas, tiene riesgo de que te aumente la tensión arterial, la glucemia, tiene riesgo también de desmineralización ósea. Entonces, bueno, es como cosas que están muy, muy claras y cosas que son menos frecuentes y tal, pero lo del omeprazol va por ahí, porque la disminución del ácido parece que produce eso y ahora... No me quiero meter en esto porque esto ya empezamos a hacer la bola como gigante, ¿no? Pero ahora está también muy de moda todo esto del SIBO, ¿no? Del sobrecrecimiento intestinal bacteriano. Y entonces parece también que hay una cierta relación entre la disminución de ácido y el sobrecrecimiento de algunos microorganismos en el intestino y que eso produce unos desbalances a nivel de la digestión. Entonces, bueno, todo eso es como... Pues sí, hay evidencia, de unas cosas hay más que de otras, pero o sea, hay que cogerlo todo con pinzas. Y de hace un año a esta parte, parece que todo el mundo tiene el SIBO este famoso, ¿no? Y para diagnosticar un SIBO tienes que estar mucho tiempo en un digestivo que conozca mucho el tema y hacerte pruebas muy concretas, muy específicas. Entonces, bueno, es como un poco ahí también... Va un poco todo eso como que va junto ahora, parece. Claro, es normal. Y otra cosa, el tema de los corticoides afecta al hígado también. El corticoide, en principio en el hígado, lo que hace es que aumenta la rotura del glucógeno para la producción de glucosa a nivel de todo el cuerpo. Pero no es no es un problema como tal directamente al hígado, pero puede cambiar un poco la producción de hormonas que sí que se producen por el hígado, ¿vale? Pero que yo sepa, no soy un experto en hígado, me queda un poco ahí por debajo de la laringe y la tráquea, que es mi límite, pero que yo sepa, por ejemplo, no hay evidencia de abuso de corticoides directamente relacionado con cirrosis hepática, por ejemplo, y cosas de estas, que yo sepa. Claro. Bueno, pues nada, estamos dándole aquí un poco de voz al reflujo faringolaríngeo. Si os parece, pasamos a hacer algunas preguntillas, que estamos ya cerca de la hora, a responder. No sé si por ahí he visto un par, preguntaban sobre... a ver, voy a buscarla. Han preguntado sobre el apoyo o el trabajo respiratorio para un cantante lírico, las diferencias con una popular, que cuál es más exigente. Bueno, eso lo dejo a vosotros claramente. Sí, algo he leído yo por ahí también. Y que si podíais hablar más del apoyo diafragmático, eso también nos lo han... Y por ahí han preguntado cómo trabajarlo, qué es un abuso, qué puede provocar... A ver, nosotros, como sabéis, siempre nos basamos en la medicina, ¿no? En lo que dice la fisiología y lo que dice la fisiología, la anatomofisiología, es que el humano no tiene musculatura específica para trabajar la expiración activa. Es decir, nosotros tomamos aire y el principal músculo inspiratorio es el diafragma y luego también hay músculos que son accesorios y que nos ayudan a trabajar para disminuir la presión intratorácica, pero ese primer proceso es inspiración y el proceso expiratorio es inmediato. El diafragma vuelve a su posición y el aire sale de los pulmones. Bien, nosotros para cantar con este proceso no podemos funcionar. Nosotros tenemos que tomar el aire, igualar la presión intratorácica con la del aire, la externa, y para eso necesitamos de alguna manera hacer algo. La manera más sencilla es cerrando la laringe, evidentemente, pero eso
que eso es lo que se hace, por eso nosotros insistimos que cuando tú haces una inspiración con elevación external, lo siguiente, coges aire, porque cuando cogemos aire para cantar, habría que coger aire por nariz-boca, que eso también es otra historia por ahí que hay de película de no, si hay que coger aire por la nariz porque se calienta el aire, no sé qué, sí, para vivir sí, pero para cantar la boca abierta. Pero básicamente, ¿por qué? Porque si para coger aire tenemos que poner la lengua en el alveolo del paladar, esternocleidomastoideo, y lo siguiente, hacemos una elevación external, es cerrar la laringe. ¿Hemos nivelado las presiones? No, lo que hemos hecho es cerrar la laringe. Ese ataque va a ser un ataque duro. Va a ser un ataque que está provocado por un esfuerzo vocal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De esta forma no podemos trabajar la gestión expiratoria. Tenemos que primero hacer una nivelación de presiones y para eso tenemos que generar lo que llamamos bloqueo diafragmático o apoyo, ¿no? Es decir, tenemos que hacer que nuestro diafragma se quede horizontal y nosotros solo sabemos hacerlo de una manera y es trabajando. Una vez que hemos hecho esa inspiración, este diafragma está horizontal y nosotros lo que hacemos es con el oblicuo abdominal, que es el músculo más inferior que tenemos, generamos una ligera tensión hacia afuera, de tal manera que estamos bloqueando el ascenso de ese diafragma. Todas nuestras vísceras, pues claro, tenemos una tendencia a que salgan un poquito. Vale, eso sería lo que llamamos el bloqueo diafragmático y sería el apoyo. En ese momento ya podemos tener la laringe abierta y el aire nos escapa. Si dejamos de hacer esa ligera tensión con el oblicuo abdominal, el músculo que está por debajo del ombligo, hacia afuera, el aire se escapa. Vale, pues este sería el primer paso. Apoyo. Bien, a partir de ahí vamos a trabajar con musculatura expiratoria, pero sabemos que nosotros no tenemos musculatura expiratoria para ello. Bueno, pero sabemos a través de la medicina que hay músculos que podemos utilizar. Transverso abdominal, intercostal interno, cuadrado lumbar. Es la musculatura que va a generar pequeños cierres de la caja torácica, aumentando la presión intratorácica, pero de forma muy controlada. Y de esa manera nosotros vamos a trabajar esa expiración activa. Pero es muy importante saber que esas técnicas que se utilizan de meter el abdomen hacia adentro, eso sería una expiración pasiva, no sería una expiración activa. Esa técnica es una técnica que genera sobrecarga, pero es como todo. Hace muchísimos años se utilizaban en el bel canto, pero realmente era una sensación porque no se hacía exactamente eso. Entonces, hay personas que cuando le dices tienes que activar el transverso abdominal, el abdomen claramente se mete un poquito hacia adentro, pero esa activación no es meter el abdomen hacia adentro, es activar el transverso abdominal. Sí. Es una activación del transverso abdominal, toda la pared abdominal y a partir de ahí trabajar la expiración activa. Entonces tenemos que trabajar incluso cuando ya hemos terminado la frase musical, cuando tomamos aire, mantenemos el apoyo con el oblicuo abdominal para volver a coger aire. De tal manera que toda nuestra canción o nuestra parte donde tenemos que estar cantando o cogiendo aire para cantar, lo tenemos que tener apoyado. Ese apoyo también lo que nos está haciendo es disminuir la tensión intraglótica. Es decir, cuando necesitamos atacar una nota a mesovoce o a forte o en forte, la única manera de atacarla y controlar muy bien que ese ataque no nos dañe la laringe por intensidad, pues es también generando ese apoyo. O en las notas de alta frecuencia, por ejemplo, en los agudos, por supuesto, también. Entonces, hay zonas donde tenemos que trabajar ese apoyo más de la cuenta. Pero ese sería, desde nuestro punto de vista, basándonos en la fisiología y en la anatomía, cómo deberíamos trabajar ese trabajo de apoyo y gestión expiratoria activa. Es muy importante que para generar la expiración tenemos que partir desde la apnea. Cojo aire. Si hago una expiración como todo el mundo hace mal, eso es una expiración pasiva. Eso es una expiración que nada más atacar estoy perdiendo el 30-40% de aire. ¿Qué pasa? Que para mantener la frase yo tengo dos opciones. Una, volver a coger aire, o dos, apretar la laringe y para poder forzar, claro.
¿no? Hay dos maneras de bajar la intensidad. Una, tengo un sonido. Aumentando la tensión laríngea, aumentando la presión subglótica. Entonces, esa sería la manera de hacerlo. A ver, en cualquier caso, no hay consenso de lo que es el apoyo a nivel científico, porque hay varias definiciones como tal, y esto es porque hay tantos patrones respiratorios como personas, porque de hecho va cambiando, la respiración se adapta a cada proceso, siempre está presente para vivir, evidentemente, y se modifican cosas con el canto. De hecho, hay varios libros interesantes escritos, pues sin ir más lejos, por el otorrino de Alfredo Kraus. Escribía uno que ponía un cuadro, además de diferencias entre la respiración para vivir y la afónica, creo que la llamaba, o la fonatoria. Y aquí es importante que a la persona que habían preguntado que cuando había un sobreapoyo, cuando... El problema es que el que enseña tiene que saber que el que está aprendiendo o el que está reaprendiendo porque se está rehabilitando tiene que empezar desde cero. Entonces es un error muy enorme poner a la gente a inflarse de aire o trabajar con muchos volúmenes de aire cuando no es capaz de controlarlo. Claro. Porque, ¿qué ocurre? Facilitas esa tensión, al final esa persona termina tensando aquello que no debe. Y evidentemente muchas veces no puedes guiarte por sensaciones, al contrario, tienes que guiarte por lo que se está produciendo. Entonces hay muchas veces que ese sobreapoyo viene dado porque, sobre todo pasa con alumnos, pienso yo, más que bueno, con gente que se ha lesionado porque le han enseñado mal, evidentemente, porque se pone a la gente a correr antes de saber andar. Y eso no podemos pretender... Claro. Que una persona tenga sensación, por ejemplo, de estar trabajando cuadrado lumbar, que yo noto cuando canto ópera que está trabajando, pero cuando hablo no, Claro. dependiendo de la demanda que tenga, de la cantidad de aire con la que esté trabajando. Es que tiene que ser muy específico. Son procesos, son aprendizajes que van con el tiempo. Que se automatizan con el paso del tiempo, evidentemente. Y que se ganan, esa implicación muscular y ese proceso se gana a lo largo del tiempo. No es inmediato, venga, vamos a cantar. Pero básicamente hay como tips básicos. Primero, la evidencia dice que hay que tomar el aire para cantar por nariz-boca, no solo por la nariz, ni tampoco solo por la boca, es decir, nariz-boca. Es cuando tú tomas aire por nariz-boca para poder cantar. Dos, la expiración tiene que ser activa. La expiración es controlada y activa. Si no, no podemos controlar la frase. Ni podemos hacer melismas, ni podemos hacer reguladores, ni podemos hacer matices, ni podemos hacer nada. Y tres, la emoción, porque luego la gente normalmente dice, no, pero es que entonces tengo que cantar con emoción. Entonces, ¿cómo se hace? La emoción es aire. La emoción es la gestión del aire. Si tú no tienes aire, no hay emoción. No hay nada que rascar. Entonces, eso, desde nuestro punto de vista, es básico. O por lo menos el mío. Sí, totalmente. Totalmente cierto. Luego había dos preguntillas rápidas, ya para terminar, que no han hecho. Una era sobre el café, ¿no? ¿Qué pasa con el café? A ver, del café hay bibliografía, lo que pasa que con una calidad baja en general. No sé por qué todo lo que se publica sobre café, hay mucho sesgo alrededor. En general, yo no recomendaría abusar del café, ¿no? Lo que se dice es que para la salud en general hasta 400 miligramos al día, que son en torno máximo unas 3-4 tazas de café. Yo creo que para un profesional de la voz estamos ahí quizá en el límite. Yo creo que estamos ahí un poco por encima. Pero para la salud en general se dice eso. Luego, ¿qué hace el café? Pues hemos hablado de esto hoy todo el rato. Teóricamente aumenta el reflujo por el tipo de sustancia que es, ¿vale? No significa que no te puedas tomar un café. Tómatelo con tranquilidad, disfrútalo, pero no te hinches de café. Y luego también deshidrata parcialmente y ayuda también a secar un poquito más las cuerdas vocales, ¿no? Dificultando igual que esa onda mucosa no sea tan buena. No sé si queréis ahí añadir alguna cosa, que seguro que podéis añadir un montón. El tema de las limitaciones, yo siempre digo lo mismo. O sea, un atleta de la voz profesional o un profesional de la voz puede salir de fiesta. Si mañana y pasado no tiene función, haz lo que te dé la gana. Eso es.
pues a lo mejor tienes que vivir un poco como una monja de clausura si hay cosas que te afectan, pero puede haber tiempo para todo. Y luego yo también soy de reivindicar un poquito periodos de descanso. O sea, yo hablaba con un chico ayer que es que ha estado 2 semanas actuando sin descansar ni un día. Digo, eso no puede ser. O sea, por lo menos un día, porque ya también a nivel psicológico quema, y eso lo tienen que reivindicar ellos. Claro, pero eso la gente, claro, eso nosotros hacemos deporte, ¿no? Entonces, claro, cuando haces deporte sabes lo que significa esto. Si tú estás haciendo deporte y en un entrenamiento llegas al agotamiento, sabes que a partir del agotamiento no vas a poder hacer nada. Pues la voz es igual. Es decir, sí, porque al final son un montón de sistemas, cadena muscular, músculos y que tienen que trabajar en conjunto, ¿no? Y luego además se sobrecargan y estructuras y entonces, si llegas al agotamiento ya no puedes seguir. O sea, lo que hay que intentar, ¿qué tienes que hacer? Pues eso está marcado, ¿no? Igual que más de 1 hora, ¿no? Hablando, tienes que descansar 5 o 10 minutos, pues cantando igual. Es decir, si tú estás cantando y cantas durante 3 horas, pues ese día ya no puedes seguir haciendo ningún abuso. Claro, si termina, te vas de fiesta, hablas, que también hay que entenderlo, porque los profesionales terminan el concierto, hacen los autógrafos, tienen una entrevista, no sé qué, la publicidad, patatín. Entonces, es complejo. Entonces, es eso, vale, pues ese día es una sobrecarga total, pues al día siguiente tendrás que descansar. Entonces, es eso, pico, ¿no? Nosotros, con los cantadores flamencos, por ejemplo, pasa. Si tú un cantador flamenco, sabes que canta y va a hacer un esfuerzo, siempre, porque es un estilo musical donde se hace esfuerzo. Bien, pero es un esfuerzo donde nosotros les pautamos. Oye, ¿tienes que romper? Bueno, vamos a ver cuántas veces rompes sin que pare. Bien, y después de romper, pues haces un quejido, o haces un llanto, porque el llanto es lo contrario de romper. Entonces, al final estás tensando, destensando, tensando, destensando. De esa manera, al final, lo que estás generando es, bueno, pues un equilibrio. Entonces, sí, ha hecho una sobrecarga, pero está equilibrado. Y de esa manera, pues por lo menos se pueden mantenerse durante el tiempo y ser un poco inteligente en eso. Yo creo que es la manera. Sí. Por ahí habían preguntado, que lo vi, porque lo preguntaron varias veces, que de hecho también hemos hablado de eso, que si había alguna rehabilitación para gente que tiene reflujo y entrenamiento también. Nosotros trabajamos a diario y diseñamos entrenamientos para gente, es que todo el mundo tiene reflujo hoy en día. O sea, prácticamente. Posible con el ritmo de vida que llevamos no tenerlo, entonces por supuesto que sí, porque al final es fomentar la economía vocal desde todo lo que hemos dicho, una buena gestión de la voz y luego todos los añadidos, si hace falta medicación, nebulizador y todo, y claro que se puede. O sea, se puede, entre comillas, convivir con reflujo y ser profesional de la voz. No es imposible. Claro, porque es lo que tú has dicho. Si tú hoy te vas de cena y cenas por ahí y te tomas 2 copas, sabes que al día siguiente tienes reflujos. Ya está. Si lo concatenas con 2 o 3 días más y al día y después tienes ensayos, pues ya va a estar un tiempo largo mal, claro. Y ya está, eso es así. Es muy sencillo, eso es muy sencillo. Y luego, claro, ¿qué hay que hacer? Pues, claro, lo que dice Alba, trabajarles para resistencia, pues como haces con un deporte. Igual. Si tú haces deporte y quieres correr 20 kilómetros, no puedes correr 20 kilómetros de primeras, tienes que correr 2, 5, 10, 15 y luego ya correr 20 tranquilamente. Eso es. Pero, bueno, tranquilamente no, pero bueno. Eso también le cuesta a la gente, que lo has dicho un montón de veces, ¿no? Que es que al final la cuerda vocal es un músculo y eso como que también cuesta un poco. Y yo creo que el cantante profesional y no tan profesional, lo que decíamos al principio, ¿no? Hay que tratarlo como un atleta de élite, que es lo que es. Sí. Pero no solo para cantar, para todo lo que rodea su vida también. Eso es. Igual que un atleta de élite, hay una serie de cosas que no se puede permitir hacer porque dejaría de ser de élite, pues un cantante pasa un poco igual ahí, ¿no? Y eso cuesta, eso no sé por qué no hay el mismo nivel de autocuidado o de... no lo sé. Sí. Complicado. Mira, a nosotros nos pasa, ¿no? Mucho, ¿no? Incluso a nivel familiar o a nivel de amigos, ¿no? Estás de cena por ahí y has cenado y venga, canta algo.
¿Tú qué eres? Economista, ¿no? Venga, haz un balance. Venga, hazte cuenta aquí a hacer un balance. No, doctor, opere aquí, hasta aquí lo veo. Igual. A mí me pasa lo mismo. Oye, mírame la garganta que tengo, no sé qué, mírame. Pero bueno. Sí, mírame, no, con el móvil, ¿no? Entonces, esto pasa, ¿no? Y la gente se da cuenta que, hombre, es verdad que muchas veces, pues hombre, puedes ponerte a cantar un poco, no pasa nada, ¿no? Pero depende de ti, de cómo te veas. Tú te ves que estás bien, estás hidratado, te apetece, estás desinhibido, es un entorno cuidado, no en medio de la calle, un entorno que hay buena resonancia, pues tú te pones a cantar, lo que sea, ¿no? Pero es verdad que es eso, que, oiga, pues, ¿y por qué no cantas algo? No os dais cuenta que esto no es... Bueno, habrá gente que para él sea algo que le da igual, ¿no? Pero para nosotros no, somos profesionales de esto y no es por hacerlo bien ni mal, sino es porque te puedes dañar. Claro. Entonces, eso es muy normal, que la gente te lo pregunte sin eso, ¿no? Como tú dices, no, venga, mírame. Tal. Es algo cultural. Sí. O sea, y de hecho está cambiando, pero todavía no hay noción por parte tanto del propio cantante o profesional de la voz como de mucha gente que rodea ese ámbito de que haya que ser así y que te lo tengas que tomar como un atleta de élite. Entonces falta todavía concienciar mucho. Falta un poco. Bueno, estamos en ello. Oye, muchísimas gracias, Alba, Fernando. Ha sido un placer. He aprendido muchísimo. No sé si el que vea este vídeo, que luego quedará grabado y lo subiremos al canal de YouTube y os lo pasaré para que lo subáis también si queréis. Aprenderá tanto como yo, pero a mí me ha sido muy útil. A mí me ha sido muy útil. Así que muchísimas gracias por el tiempo, por las ganas, porque la verdad que desprendéis una pasión brutal, ¿eh? La verdad que sí. Dime, perdona. Que a ti que te seguimos todos los días. Gracias. Muchas gracias. Pues nada, hasta la próxima, cuando nos veamos. Un abrazo. Vale, un abrazo, cuidado. Hasta luego. Chao.